Invitamos a mi hermana Bertita, quien es la portadora de la palabra del Señor esta noche, y no quieren que oremos por usted. Vamos a orar, hermano, por la hermana Bertita. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en este momento, Dios mío, venimos, Padre, a ti dándote gracias, Señor, por la bendición, Padre, que tú nos concedes. Pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Padre, y que derrames tu bendición. Padre, usa a mi hermana, Dios mío, como tú sabes hacerlo, Padre. Bendícele y fortalécele para que ella pueda, Dios mío, desarrollar, Señor, esta lección que Padre se ha preparado para compartirla con nosotros. Yo pido que seas tú, Dios mío, fortaleciendo y bendiciendo su vida como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Sacerdote. Estaremos viendo en Éxodo capítulo 4. El objetivo de esta enseñanza es estudiar el ejemplo de Aarón y su obediencia a Dios. Nuestra verdad central dice: Dios usa a cualquiera que se somete a su voluntad. Nuestro versículo clave está en Éxodo 7, capítulo 1, y dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. En esta enseñanza estaremos tocando 3 puntos bastante importantes. Primeramente estaremos viendo el llamado, en el segundo lugar, fiel e intrépido, y el tercer punto será consagrados para el ministerio. La historia del Antiguo Testamento está marcada por sus personajes, comenzando por Adán, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, David y así sucesivamente. Sin embargo, Moisés es una de las figuras más prominentes en la narración. Dios le hizo un llamado que demandaba una fe tremenda y una determinación férrea para llevar a cabo su misión. Su misión que Dios le estaba encomendando a Moisés era la de libertar al pueblo de Israel que se encontraba esclavizado en Egipto, llevarlo al pacto con Dios, o sea, la tierra prometida, y forjar una nación. Moisés fue el legislador que planteó un complejo conjunto de leyes religiosas y civiles, incluyendo el Decálogo, que después sería usado para traducir, ¿verdad? Amén. Para organizar a Israel, y que a través de la historia han sido el fundamento de muchos de los sistemas legales de las civilizaciones occidentales. A Moisés se le conoce como el libertador, como el líder, como legislador, juez y profeta de Israel. Moisés nació, se cree, alrededor del año 1520 a.C., esto según el historiador Flavio Josefo. Su nacimiento fue anunciado a Faraón por los magos y mediante un sueño a su padre. Esta información no está corroborada en las escrituras, pero quizá justifique la paranoia del faraón sobre una posible rebelión hebrea. El capítulo 2 de Éxodo nos dice que la madre de Moisés protegió su vida porque había visto algo especial en su hijo. El autor de Hebreos confirma este dato en el capítulo 11, verso 23, donde dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron que era niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Aarón era hermano de Moisés y de María. Fue Moisés el renuente portavoz de Dios ante el faraón de Egipto. Dios le dijo que usara a Aarón como su portavoz y hacedor de las señales que convencerían a la corte egipcia de su omnipotencia e intención de liberar a su pueblo. Aarón se convirtió en el segundo al mando durante la travesía por el desierto. Su casa, la casa de Aarón, fue separada para el sacerdocio perpetuo dentro del tabernáculo y la adoración de Israel. Dios ya había preparado el corazón de Aarón para que ayudara a su hermano.
Por eso salió a encontrarlo en el Sinaí. Moisés entendía la cultura y el protocolo egipcio, mientras que Aarón estaba dispuesto a servirle como su portavoz y profeta. Vamos a estar viendo en el punto número 1, el llamado. Estaremos viendo en Éxodo 4, del verso 10 al 13. Vemos es la renuencia de Moisés. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Aquí podemos ver la renuencia de Moisés a lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Moisés no quería cargar con este liderazgo, y de hecho al principio vemos que provocó la ira de Dios. Con su renuencia él se sentía incompetente, inadecuado para esta misión que Dios le estaba encomendando. No era lo mismo ser pastor de ovejas que tener que enfrentarse a un supergobernante, ¿verdad? Como lo era el faraón. Dice, por 40 años él había estado cuidando ovejas, pero ahora Dios quería enviarlo a dar un discurso en hebreo ante esa multitud de esclavos. No obstante, el Dios que acababa de ofrecerle 3 señales también podía soltar su lengua. Moisés estaba actuando por orgullo, y más adelante veremos que ni siquiera conocía la clase de fortaleza espiritual y madurez emocional que él tenía. Estaba protestando. Recordemos que él era tartamudo, ¿verdad? Y esa era una de las excusas que él le pone a Dios, y le dice: soy torpe para hablar. Esa era una de sus excusas. ¿Cuántas veces quizás nos pase lo mismo, que cuando a nosotros se nos pide hacer algo, es una de las excusas que quizás pongamos, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia. Yo también dije: yo no sé hablar, yo no sé expresarme, pero creo que el mismo Dios que capacitó a Moisés es el que nos capacita a nosotros. Amén. Y Él es el que nos da la palabra adecuada y lo que tenemos que decir. Aquí dice: Moisés ni siquiera sabía de lo que él era capaz o de lo que él iba a hacer, lo que él iba a representar para esta grande nación. Dice, es que ya eran parte, toda esta madurez emocional que él tenía, y que ya eran parte de su carácter. Su temperamento melancólico en ocasiones lo llevó a la depresión, pero su obediencia fue tal que solamente cometió un error de juicio. Un error que le costó muy caro, ¿verdad? Todos lo sabemos, que fue el no haber podido entrar a la tierra prometida. ¿De quién más puede decirse algo así? Sin embargo, dice, estaba listo para que Dios lo moldeara como el gran líder de su pueblo. Y Aarón no sería solamente su portavoz, sino también su compañero fiel. La única falta de Aarón también, una falta que él cometió, fue haber guiado a Israel en la adoración del becerro de oro, pero Dios lo perdonó, convirtiéndolo en el sumo sacerdote. Aquí podemos ver cómo el Señor es tan bueno y nos ama tanto, hermanos, que no importando los errores que cometamos, sí, Él nos perdona. Si nosotros nos humillamos, por supuesto, ¿verdad? Amén. Y le pedimos perdón, Él